Unidos nos acompaña, ya lo hemos anunciado tanto que casi lo conocemos, ¿verdad?, el hermano Manuel Armenteros Moreno. Él es el superior de las comunidades de aquí de Sevilla, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y él pues viene a exponernos en este día que tenemos esta jornada de Pastoral de la Salud, pues un poquito su experiencia con los enfermos, la experiencia también de la Orden de San Juan de Dios. Él tiene una experiencia larga al cuidado de los enfermos y a la atención. Él ha estado en muchos sitios desde que ingresó en la Orden Hospitalaria. Ha estado en Madrid, en el Hospital de Cienpozuelos, ha estado en Málaga, en Jerez, en Tenerife, en Córdoba y también está pues ahora en Sevilla. No sé si me falta algún sitio, creo que no. Están todos. Sí. Él es de Jaén, de Torre del Campo. Sí. Y estamos pues muy agradecidos, te agradecemos mucho que hayas venido esta tarde a acompañarnos. Ya sabemos que la atención a los enfermos es algo que nos toca a todos de cerca. En la parroquia pues tenemos la Pastoral de la Salud, que con tanto cariño pues ese grupo visita a los enfermos, les atiende, les acompaña, les consuela en ese tiempo también en muchas ocasiones pues de soledad, de tristeza, en esos días que se hacen a veces tan largos, pero no se limita la atención del cuidado de los enfermos a la Pastoral de la Salud, porque es algo que todos, antes o después, pues nos toca afrontar en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestra cercanía y también incluso, por supuesto, a nivel personal. El Papa, pues ya sabéis que ha escrito una carta para esta jornada de la Pastoral de la Salud. La leíamos el otro día en la formación, no sé si fue el jueves pasado o hace 2 jueves, y el Papa pues nos invitaba una vez más a que la atención al enfermo sea algo global, que no nos limitemos solamente a curar una herida, a curar una dolencia, a atender una enfermedad concreta, sino que intentemos atender a la persona humana. ¿Cuántas veces nos encontramos un enfermo que tiene una dolencia de una enfermedad física, pero también tiene otra dolencia, que es en muchos casos la soledad, que es en muchos casos el sentirse abatido, el sentirse triste? Pues a todo eso también tenemos nosotros que acudir. Y a eso pues nos recuerda y nos anima el Santo Padre, el Papa Francisco, a que atendamos. Yo quisiera también pues hacer una mención a San Juan de Dios. Él lo conocerá, por supuesto, mucho mejor que yo. El otro día algunos de nosotros estuvimos allí en la Basílica de San Juan de Dios de Granada. El sábado tuvimos una peregrinación a Granada y algunos pues fuimos allí, por supuesto. Y también, bueno, como él de alguna manera empezó también ya en aquel tiempo a darle forma a la sanidad moderna, podríamos decir, separando un poquito, ¿verdad?, las distintas... Sí, muy bien. Pues yo le dejo a él que nos ilumine pues con esta reflexión, con esta charla que nos va a dar y también pues con el testimonio de su vida. Bueno, pues agradecer al párroco y a todos ustedes el haberme invitado, la presencia aquí en el Hora del Río. Esta hora es muy mala, espero no aburrirles. Yo suelo echar mucho mano, aparte de las explicaciones, de vídeos, de presentaciones, para que la charla se haga más amena y también a la vez nos llegue más, se quede más el mensaje, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con un PowerPoint, que me gusta cuando encuentro una canción que tiene mensaje, ponerle diapositiva y nos sirve como una pequeña oración de entrada.
Si queréis allí, lo ve mejor. Bueno, pues tras esta pequeña presentación, que también os vale como una pequeña oración, pues voy a dar una pincelada, antes de nada, como decía el padre, quién es nuestro fundador, que es el patrón de los enfermos, una pincelada para que conozcáis a San Juan de Dios, hablar también una pequeña pincelada de cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores y sobre todo qué actitudes tenemos que tener a la hora de acercarnos a una persona enferma, que son unas actitudes no solo para la persona enferma, sino también para nuestra vida personal en las relaciones interpersonales. Bueno, pues ¿quién era San Juan de Dios? San Juan de Dios, cuyo nombre verdadero era Juan Ciudad Duarte, nace en un pueblecito de Portugal llamado Montemoro Novo en 1495. De pequeño no se sabe muy bien, porque no hay documento que lo acredite, pero no se sabe muy bien por qué se lo arrancan a los padres de los brazos y se lo traen a España. Y aparece ya en un pueblo de Oropesa, de joven, cuidando ganado. Tiene diversos oficios. Primero es pastor, luego también estuvo 2 veces en el ejército de Carlos V, luchando contra los franceses en Fuenterrabía, y luego también contra los otomanos. Llegó con el ejército hasta Austria, aunque la batalla no se produjo porque se retiraron el Imperio Otomano a ver el poderío del ejército cristiano. También estuvo de albañil en la construcción de la muralla de Ceuta. Y el último oficio que tuvo fue el de librero. No se sabe muy bien por qué en 1538, después de haber recorrido varias partes de Andalucía, decide instalarse en la ciudad de Granada, que unos años antes había sido reconquistada a los musulmanes. El 20 de enero de 1539 va a suceder un hecho fundamental en su vida. El 20 de enero, en la fiesta de San Sebastián, pasen al fondo. El 20 de enero, la fiesta de San Sebastián era el patrón de los comerciantes. En aquella época no tenían centros comerciales, no tenían cines, no tenían... Entonces, el que viniese a predicar San Juan de Ávila, un afamado predicador, pues acude media ciudad de Granada a escuchar la prédica de San Juan de Ávila, entre ellos a Juan Ciudad. Y no se sabe muy bien en la predicación de Juan de Ávila, que habla sobre la misericordia de Dios, en su interior se produce un vuelco que él lo manifiesta de una forma muy extraña. Sale de la ermita de los mártires pidiendo misericordia, golpeándose, tirándose del pelo, rompiéndose la vestidura, reparte los libros que tiene, se tira por el fango y como persiste varias horas en esa actitud, pues unos vecinos se compadecen de él, lo montan en un carro y lo llevan al Hospital Real, un hospital que habían fundado los Reyes Católicos y que todavía en algunas zonas estaba en construcción. Los hospitales del siglo XVI eran una sala alargada, con paja en el suelo y todos los enfermos juntos. La enfermedad mental, él es considerado como un loco, la enfermedad mental era considerada una enfermedad demoníaca. El único tratamiento que había para la enfermedad mental en aquella época era que cuando los enfermos tenían crisis, lo ataban a unos grilletes, le tiraban unos cubos de agua fría y luego con unos palos le daban unas palizas hasta dejarlos medio muertos. San Juan de Dios, San Juan Ciudad, sufre en su carne ese tratamiento. No se sabe tampoco muy bien por qué San Juan de Ávila se interesa por él y va a verlo al Hospital Real. Cuando Juan de Ávila habla con Juan Ciudad, ve que la locura de este hombre es una distinta a la locura humana. Entonces le pide que se serene, que la conversión y el camino que Dios quiere va por otro derrotero, no manifestándolo de esa forma tan estrambótica. Y la charla con San Juan de Ávila le trae a Juan Ciudad mucha paz, mucha serenidad. Y es a partir de ahí cuando él en su interior empieza a decir en el hospital: ojalá el Señor me dé fuerzas y el día que yo salga de aquí pueda tener una casa y darle un tratamiento distinto a este tipo de enfermos que le dan aquí,
que era el maltrato físico a base de paliza, el maltrato psicológico y todo tipo de abusos, sobre todo a las mujeres, muchos abusos sexuales. Una vez que sale, viaja a Granada, dirigido por Juan de Ávila. Es un viaje primero espiritual a encomendarse a la Virgen, y luego parece que en Guadalupe estaban los jerónimos y había una especie de escuela de enfermería y artes médicas de más prestigio de España y en Europa, y vaya a aprender técnicas para curar. Tras tener una pequeña casa en Granada, en la calle Chancillería, en 1540 ya abre un pequeño hospital en la calle Lucena, que en 1547 lo traslada a las Cuestas de los Gómeres porque se le queda ya pequeño. Él en su hospital acoge a todo tipo de enfermos, acoge también a dementes, a inválidos que encuentra en la calle, vagabundos, moribundos debajo de los puentes, niños huérfanos que abandonaban, pobres vergonzantes, gente que había tenido un estatus económico y venía abajo y le daba vergüenza pedir, pedía y con mucha disimulo pues le dejaba la limosna para que no se sintiese ofendido. Y otro mundo muy desconocido de San Juan de Dios es que los viernes se iba a los prostíbulos, se metía en el mundo de la prostitución y hablaba con las prostitutas, y cuando alguna quería cambiar de vida le buscaba una dote, un marido, y las casaba. Él, como estoy diciendo, veis, no se dedica a su campo solo a su hospital, hizo en Granada una labor social inmensa. La gente, al principio, que desconfiaba de él, Juan el portugués, el loco, desconfiaba mucho de él, pero cuando poco a poco van viendo una coherencia de vida entre lo que dice y hace, y cómo se desvive por los más desfavorecidos, cómo se va desgastando su vida por los más desfavorecidos, es el pueblo de Granada el que empiezan a llamarle Juan el de Dios. Juan el de Dios, Juan el de Dios, y se queda con Juan de Dios. Su único medio que tenía era la limosna. Él muere en la ciudad de Granada una madrugada del 8 de marzo de 1550 en la casa de los señores de Pisa. Aquí le voy a señalar con el puntero. Esta es la habitación en la casa de los Pisa, que fue donde murió él. Hoy es un museo de arte religioso de lo más importante de Andalucía, dedicado al santo. La habitación se conserva tal y como murió el santo, donde murió el santo. Porque en el pueblo de Granada, la casa que ha tenido a lo largo de estos siglos muchos dueños, en el pueblo de Granada, los granadinos, siempre quedó intacto que en esa casa murió el bendito Juan de Dios y nunca le tocaron. Él, no sé si saben que la madrugada del 8 de marzo, cuando siente que va a llegar su hora de la muerte, se pone una especie de hábito que le había dado el arzobispo, porque siempre que veía a algún pobre que iba peor vestido que ese cambiaba. Entonces el arzobispo ya le da una especie de hábito, se pone la especie de hábito, se hinca de rodillas, como está aquí la imagen, coge un crucifijo y rezando le sobreviene la muerte y se queda muerto, hincado de rodillas y rezando al crucifijo. Tal es así que cuando se asomaron a verlo, se creían que estaban rezando, y cuando pasa el tiempo y se acercan de él, vieron que estaba muerto y lo tuvieron 7 horas, según los testimonios, hasta que ya para poderlo amortajar lo quitaron del sitio. La noticia de su muerte corre por Granada como una pólvora y acude prácticamente toda la ciudad a despedirlo. Tiene, como todos los grandes santos, tiene muchas anécdotas en su vida. Pues por ejemplo, una de ellas, que una vez iba por la ciudad de Granada y se encuentra una madre que había dado a luz a un niño pequeño y se le había retirado la leche. Le pide permiso a la mamá. En aquella época eso era la muerte del niño, segura. Le pide el permiso a la mamá, lo coge y lo mete en un zurrón que tenía y se lo lleva a un pueblecito a la de Granada y le busca una señora que lo amamantase. Él le estuvo pagando una limosna con la limosna hasta que el niño dejó de mamar y poder comer, y se lo entregó a la madre. Seguramente en el entierro, cuando llevaban a enterrar a San Juan de Dios, esa madre estaría ahí con ese niño y le diría: si tú estás hoy aquí, es por ese señor que va en la caja, y le explicaría la historia. Hay otro hecho también fundamental en su vida, que 6 meses antes de morir, si en Granada alguien tenía duda de la grandeza de este hombre, porque siempre, por muy bien que lo haga uno, siempre va a haber gente que te critique,
pues se produce un incendio en el Hospital Real, donde él estuvo internado por loco. Y lo que pasa en nuestra sociedad, el Hospital Real está en alto, la ciudad de Granada tenía unos 40.000 habitantes y acude prácticamente toda la ciudad a ver las llamas, el humo y el griterío de los enfermos. Y lo que pasa en nuestra sociedad, que el peligro, el pecado de la indiferencia, como nos dice el Papa Francisco, no es solo de ahora, también en el siglo XVI. Todo el mundo mirando y nadie hace nada. Como ahora todo el mundo nos quejamos del cambio climático, pero poquito hacemos nada, ¿no? Pues en aquel entonces todo el mundo ve el fuego, todo el mundo mirando, escuchando el griterío de los enfermos dentro y nadie hace nada. Y él, sin pensárselo, como ya había estado internado, pues se mete y va sacando enfermo por enfermo y los enseres. Va sacando enfermo por enfermo. La última vez que se metió se cayeron varias vigas. Los granadinos creían que ya no saldría, que había muerto el bendito Juan de Dios. Y al rato lo ven salir con 2 o 3 enfermos, con las cejas chamuscadas y la especie de hábito un poco quemado, pero nada. Dice uno de sus biógrafos que el fuego de su corazón era más grande que la llama del exterior y por eso las llamas no le hicieron daño. Por eso también es el patrón de los bomberos. San Juan de Dios es el patrón de los hospitales, es el patrón de los enfermos, es el patrón de los enfermeros y el patrón de los bomberos. Como nos decía el padre, pues su hospital pronto se convierte en un modelo de cuidados, porque a través de su experiencia personal, de haber sufrido la paliza, él empieza a rodearse de buenos profesionales y de buenos voluntarios. Empieza ya a dar unos cuidados individualizados, que en el siglo XVI era impensable. En su hospital empieza ya él a separar a los enfermos por enfermedades, los leprosos con la lepra, los tiñosos con la tiña, los inválidos con los inválidos, los peregrinos con los peregrinos, los niños con los niños. Procura que cada enfermo tenga ya un colchón. Nosotros, con nuestra mentalidad del siglo XXI, nos cuesta creer, pero en aquella época aquello era impensable porque la gente dormía en el suelo, en paz. Ella le da a cada enfermo un colchón. En Granada, que hace mucho frío, ese colchón se lo calentaba antes de acostarse, procuraba que las sábanas estuviesen calentitas, con brasero, que la comida estuviese condimentada, que estuviese calentita. Una serie de cuidados que en aquella época era impensable, por eso se le considera un precursor del hospital moderno. Y por eso el patrón de la enfermería. Es, como decía también el padre, aplica ya unos cuidados integrales. A la vez que humaniza el mundo de la salud, el mundo de la enfermedad, también está evangelizando, porque su centro es la persona enferma. Es cuando se encontraba, por ejemplo, a un moribundo tirado debajo de un puente, o un pobre, o algún enfermo, cuando lo llevaba a su hospital, lo primero que hacía era le cortaba el pelo, porque venían muy harapientos. Le cortaba el pelo y luego lo despiojaba porque venían llenos de piojos. Le quitaba la ropa que traía, lo aseaba, si tenía alguna herida se la curaba, si era una cosa mayor llamaba a un médico y luego en la mentalidad del siglo XVI él decía, una vez que está curado en el cuerpo hay que sanarlo en el espíritu y llamaba al sacerdote para que se confesase. Eso es lo que a partir de los años 80 en los cuidados paliativos empezó a llamarse los cuidados integrales. El cuidar a la persona en todas sus dimensiones, la biofísico, social y espiritual. Por eso es un adelantado en su tiempo. Por eso, como he dicho, es el patrón de los hospitales, de los enfermos, de la enfermería, también de los bomberos. Y su fiesta se celebra el 8 de marzo. Pues en nuestro centro el modelo a seguir es San Juan de Dios. Estoy hablando un poco de cómo son nuestros centros, que son unos centros privados, sin ánimo de lucro, y siempre dispuestos a colaborar con la administración pública, siempre que se respete nuestra identidad. Somos una orden católica. Los destinatarios de nuestra misión son todas las personas que sufren la pobreza, la enfermedad, la marginación, porque nosotros no solo tenemos hospitales, tenemos residencias de ancianos, tenemos albergues para transeúntes, tenemos comedores sociales para dar comida a familias pobres, así que nuestra labor social es muy amplia.
Nuestro objetivo fundamental en nuestras casas, en nuestros centros, como orden religiosa, es vivir y manifestar el carisma de la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios. La orden hospitalaria está formada por los hermanos, los religiosos, los consagrados, pero también está formada por lo que llamamos colaboradores o familia hospitalaria, que está formada por los trabajadores, por los voluntarios y por los bienhechores. Bueno, como toda institución, nuestra orden también tiene unos valores. El Corte Inglés tiene unos valores. El Banco de Santander tiene unos valores. Pues nosotros tenemos un valor principal que es el que da sentido a nuestro carisma, que es la hospitalidad. Y luego de la hospitalidad pues nace la calidad, nace el respeto, nace la responsabilidad y la espiritualidad. Le voy a poner un vídeo que hicieron los hermanos de Cataluña, por eso salen también hablando en catalán, pero que explica muy bien cuáles son nuestros valores. San Juan de Dios fue un hombre que asistió al necesitado y al pobre en la Edad Media, en el año 1500. I aquest estil, que s'ha anat desenvolupant i s'ha anat enriquint al llarg del temps, juntament amb tota l'espiritualitat que s'ha anat creant al voltant, és el que configura l'estil de Sant Joan de Déu. Hay unos valores que se van transmitiendo a través incluso del modelo de liderazgo y el modelo de profesionalidad. Y estos 5 valores, de una forma integral, nos llevan a poder atender mejor a las personas que lo están pasando mal. Nosaltres el que ens defineix és sobretot la vivència de l'hospitalitat. Tenemos un valor prioritario porque es el que da sentido a nuestra vida. Hospitalidad es hacer sentir bien a alguien nuevo en un grupo. Y el trato, pues a mí me gusta mucho, porque me tratan muy bien, me cuidan muy bien. Lo que necesito me lo traen al momento. Nos trata con cariño y con amor. Y yo los quiero mucho a toda la gente, de aquí les quiero muchísimo, porque son muy buena gente. Nuestra idea es que la hospitalidad vaya pasando como una cadena de generación en generación. Debo saber qué repercusión tiene lo que yo hago en las otras personas y procurar desde la responsabilidad hacer bien permanentemente a los demás. Erizaintzako lana kalitatean eta gaixoen adeitasunan eta zaintzan oinarrituta dago. Sé que respetan los valores y al paciente más que a nadie, no sin tener que menospreciar a los demás, pero sé de primera mano que San Juan de Dios es quien más tiene en cuenta sus valores. El voluntariado de San Juan de Dios implica más cosas, implica una espiritualidad diferente. Recibo más de lo que doy, estoy convencida.
Bueno, pues ya conocéis un poquito más cuáles son nuestros valores. En rojo son los países donde la orden hospitalaria está presente con casas. Estamos presentes en los 5 continentes. Ahí están los países en Asia donde está presente la orden. En África. En América. En Oceanía. Y en Europa. En España tenemos más de 45 centros. Y aquí en Sevilla, pues voy a poner una foto donde está presente la orden hospitalaria, la casa más antigua, que data de 1574, una de las más antiguas de la orden. Es una residencia de ancianos, tiene 80 plazas. Está la calle Sagasta, que desemboca en la plaza del Salvador, por si conocen Sevilla. En la calle Eduardo Dato tenemos otro hospital que empezó haciendo para niños de la poliomielitis, ahora medicina interna y cuidado paliativo, y niños de atención temprana. En la calle Misericordia tenemos un comedor social para dar comidas. Estamos dando en torno entre 100 y 120 comidas al día a familias necesitadas. En Alcalá de Guadaira es un centro de educación especial donde hay disminuidos psíquicos muy profundos, sobre todo jóvenes. Y el hospital de Bormujos, que es un hospital que atiende a una población, un hospital de zona, que atiende a una población de más de 300.000 habitantes. Estos son la orden hospitalaria en números. Y como ha dicho el vídeo, se calcula que al año por nuestros centros en todo el mundo pasan más de 20 millones de personas. Bueno. Pues ¿cuáles son los principios que deben iluminar nuestra hospitalidad, nuestra humanización o nuestra evangelización? Bueno. Pues el primero, la dignidad de la persona, siempre respetando su derecho y atendiendo siempre a sus necesidades de una forma íntegra. Otro principio, el respeto a la vida humana. Otro principio, el promocionar la salud y luchar contra el dolor y el sufrimiento. Otro principio, la vulnerabilidad de la persona. La justicia, que hace que intentemos gestionar nuestras obras con eficacia para que nuestros centros no caigan en bancarrota. Una buena gestión. La hospitalidad, también como principio y como valor. Y la solidaridad, de ahí nuestras obras sociales para atender a las personas más desfavorecidas. El principio principal o el valor principal es que el centro de interés de todos aquellos que vivimos y trabajamos en el hospital es la persona a la que asistimos. Teníamos un hermano general, Pierluigi Marchesi, italiano, que en 1981 sacó un documento sobre la humanización que nos decía a los hermanos y a los trabajadores: si el enfermo no es el centro del hospital, entonces estamos usurpando su puesto. Porque muchas veces se organizan los hospitales, los servicios, en función de determinado médico, de determinada enfermería o determinado no sé qué, y el enfermo queda al lado. Y si el hospital tiene razón de existir, es porque está el enfermo. Y todos tenemos que estar al servicio y al trabajo del enfermo. Voy a poner un pequeño, muy cortito, pero muy ilustrativo, de cuando el enfermo deja de ser el centro del hospital.
Probablemente no, aunque no está descartada. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien. Admiten ustedes, como decía, cuando el enfermo deja de ser el centro del hospital, como caemos a veces en otras cosas, ¿no? Yo le quería hablar también, aquí hay mucha gente que son agentes de pastoral, y que es la pastoral de la salud. Pues la pastoral de la salud, muy resumido, una pincelada, no es otra cosa que anunciar una buena noticia en el mundo de la enfermedad, en el mundo del sufrimiento. Y esa buena noticia no es otra que Jesucristo. Tenemos que anunciar a Jesucristo en el medio. El Señor no quiere el sufrimiento. El Señor no quiere el dolor. Y estamos aquí para combatirlo. Cuando visitamos a un enfermo, evangelizamos si somos portadores de una buena noticia. Que no siempre es así. Porque a veces vamos a ver a un enfermo y le trasladamos todos nuestros sufrimientos, todas nuestras preocupaciones al enfermo, que ya bastante tiene con su enfermedad. Y vamos nosotros y vomitamos sobre él todos nuestros problemas y en vez de ser portadores de una buena noticia, somos pájaros agüeros, ¿no? Que vamos portando una mala noticia. Y como pongo aquí más abajo, cuando vamos a visitar a los enfermos, no vale solo con tener una buena voluntad. El voluntarismo a veces ha hecho mucho daño, sobre todo en el mundo de la salud o cuando vamos a visitar a los enfermos, porque muchas veces vamos con consejitos, y hacemos más daño que bien. Por eso es fundamental que le puto ahí en grande, y darle la gracia al párroco, la formación. Si hay algo para visitar a los enfermos. Formación, saber estar formados. Si queremos luego ayudar a otras personas que lo están pasando mal. Pues aquí voy a decir una serie de actitudes que creo que son necesarias a la hora de que nos acerquemos a visitar a un enfermo como portadores de buena noticia y como que podamos ayudarle, ¿no? Y para que se produzca un verdadero encuentro con el enfermo y la familia, pues tenemos que crecer, alimentar y vivir pues unas actitudes, ¿no? La primera es la empatía, que muy resumido, quiere decir el ponerse en el lugar del otro. Cuando vamos a visitar a un enfermo, lo primero que hay que preguntarse, si yo estuviese en esa situación, a mí, ¿cómo me gustaría que me tratasen? Y a veces cambiaría mucho las cosas, ¿no? Os voy a poner un pequeño vídeo sobre el tema de la empatía. Trasferirme. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρας, φοριέται είναι. Τι είναι αυτό? Ένας φοριέται είναι, πατέρα. Ένας σπουργίτη. Σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις?
δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Το αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το Θεό μου αγοράκι. Pues que sepamos ponernos en el lugar del otro cuando vayamos a ver a visitar a alguien que está sufriendo, a alguien que está enfermo, que nos sepamos poner en el lugar del otro. Si yo estuviese en esa situación, ¿qué palabra me gustaría que me dijese? ¿O cómo me gustaría que me cuidase? Eso. Otra actitud es la acogida. Pues bueno, todos tenemos experiencia cuando hemos ido a algún sitio y nos han acogido con cara destemplada, porque eso se nota, se presiente, ¿verdad? Y se siente uno como a disgusto, como diciendo, aquí. Y también tenemos experiencia cuando hemos ido a algún sitio y nos acogen muy bien. Yo aquí he venido y me han acogido ustedes muy bien, los padres también, y así que uno se sienta como en su casa. Pues todos tenemos en nuestra vida experiencia de lo que es la acogida, ¿no? Pues otra actitud también a tener en cuenta. El saber respetar, respeto. Vivimos en un mundo multicultural, multiplural. Hay que saber ser tolerante con el que no piensa como yo. Tener la capacidad de escucha y de diálogo. El saber escuchar es más importante a veces que el saber hablar. Que a veces vamos a visitar a un enfermo y le calentamos la cabeza, como he dicho. Y a veces es muy importante saber escuchar lo que no quiere decir el otro, el saber dialogar. El ser agradecido. Esta es una actitud que se ha perdido hoy. Hoy todo el mundo tiene derecho, ¿verdad? Vive una sociedad que si uno pone el telediario siempre son manifestaciones, porque todos queremos derechos, todos. Pero muy pocas obligaciones. Y se nos ha olvidado en la actitud del ser agradecidos. Cuando nos levantamos por la mañana, dar gracias al Señor por la salud, por la vida, por la familia que tenemos. Puede que nuestros ojos no sean los más bonitos del mundo, pero cuántas cosas bellas vemos a lo largo del día a través de ellos, que las personas ciegas no pueden ver. El oír, el poder caminar, el tener una familia que nos quiera, el tener un techo donde cobijarnos, 1000 cosas por las que dar gracias cada día, el ser agradecido. Os pongo otro vídeo. ¿Vais bien? ¿Os estáis aburrida? ¿Va la cosa bien?
Los que sois madres, que será la mayoría de aquí, sabéis lo que es una madre se sacrifica por su hijo. Y a veces los hijos, los desagradecidos que somos, porque todos son exigencias, hasta que los hijos se casan y no son padres y saben lo que es el sacrificarse por el hijo. Pues el ser agradecido, que seamos agradecidos en nuestra vida. Ahora después esto sí. Pues ahora cuando terminemos, que ya se hayan asentado los sentimientos. Bueno, otra cosa que solemos caer mucho cuando vamos a visitar a alguien que está enfermo, que lo está pasando mal, es el dar consejos fáciles y el paternalismo, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, desde la barrera se ven los toros muy bonitos. Entonces, hay que huir del paternalismo y de dar consejos fáciles, porque no estamos pasando por esa situación. Y hasta que no se pasa uno por una situación, pues no se sabe lo que es. Las madres, por mucho que expliquéis el dolor del parto, los hombres, pues por mucho que queramos entenderlo, pues no sabremos lo de parto, salvo los que padecemos de cólico nefrítico, que es un dolor muy parecido. Pero que es muy fácil a veces dar consejos fáciles desde la barrera, desde el otro punto. Entonces, huyamos del paternalismo y de los consejos fáciles. Nunca debemos juzgar a una persona, a una enferma, a la familia, porque como dice la diapositiva, no juzgue mi camino si no está en mis zapatos, porque nunca sabemos la historia personal que hay detrás. El ser buenos compañeros entre ustedes, buenas compañeras, y eso se transmite luego. ¿Qué razón tiene si están aquí en la parroquia y se llevan mal unas con otras? ¿Qué es lo que van a anunciar? ¿Qué buena noticia van a ser? Ser buenos compañeros. Como lo del vídeo que voy a poner. The next event is 100 meters running race for physically challenged children.
bueno, pues estamos aquí para ser buenas compañeras unas con otras y no estamos aquí para competir, sino para ayudar a las personas más frágiles y más vulnerables que cuando una persona se siente cuando es visitado por la enfermedad. Muchas veces cuando estamos acompañando tenemos que ser pacientes. También muchas veces prudentes con lo que hablamos, delante de quien lo hablamos, lo que hablamos. El ser responsable, si nos comprometemos a una cosa tal día, tal hora, intentar de cumplirlo, porque no podemos ponerle a la gente un caramelo en la boca y luego quitárselo. Ser flexibles. El saber guardar silencio, el saber callar. Esto a veces es fundamental, porque como he dicho, a veces vamos a visitar a alguien que está mal y empezamos a hablar, y le calentamos la cabeza. En paliativos, cuando una persona está agonizando, a lo mejor no requiere que hablemos mucho, ni él ni la familia, sino que estemos ahí de pie, acompañándolo en silencio. Pero eso es muy difícil, porque a veces la muerte o la preagonía, la muerte nos recuerda nuestra preagonía, nuestra muerte. Si eso no lo tenemos trabajado en nuestro interior, el mecanismo de defensa es la huida o el hablar mucho. A veces la única forma que podemos ayudar, y es mucho, el estar ahí con nuestra presencia física, acompañando en silencio. El optimismo y el buen humor. No podemos ser profetas de mal agüero, que vamos anunciando una buena noticia. El ser humilde, el ser sencillos. La delicadeza, cómo entramos en la habitación, cómo entramos en la casa, cómo llamamos, el tono de voz. Yo siempre digo que aquí en Andalucía muchas veces nos hablamos, gritamos. No hablamos, gritamos. El tener una actitud de servicio. El saber trabajar en equipo. Me imagino que aquí ustedes sabrán trabajar en equipo en la parroquia, porque no puede ir cada uno por su aire, ¿no? Tirando cada uno escopetazos. Tienen que estar coordinados y saber. Tengo 2 presentaciones de saber trabajar en equipo, pero le voy a poner una más alegre para que se despierten, porque a esta hora es muy malo y los ojos empiezan a ser glu, 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 glu. Esto del hospital de Córdoba, de cuando estaba en Córdoba, que se hizo un vídeo con todos los trabajadores y salen todos los servicios del hospital. Pues bueno, un reflejo de cómo cuando se trabaja en equipo, pues sale un resultado como este. Sueños ahora,
Bueno, después de este vídeo yo ya le lanzo un reto con el padre a la cabeza, que la próxima vez que venga tienen que tener un vídeo como este entre todos ustedes, hecho por todas ustedes, ¿eh? Como ejemplo de trabajo en equipo. Tienen que buscar una canción y reflejarla y hacer un vídeo. Eso me lo prometen, ¿no? Para la próxima vez. Bueno, lo intentaremos. Es un deber que le mando yo, ¿eh? Un deber. Bueno, seguimos. Bueno, pues aquí, cuando vamos a alguna casa, a otras actitudes, ¿no? El saludar siempre, el identificarnos quiénes somos, siempre cuando estamos hablando, mirar a los ojos, el cuidar nuestro aspecto personal, evitar lo descalificativo, el pedir permiso, el velar por la intimidad del paciente, del enfermo, el despedirse con amabilidad, cuidar mucho no solo la comunicación verbal, sino también la no verbal, porque el enfermo te analiza todo, ¿eh? Y a veces hablamos más con nuestro cuerpo que con nuestras palabras. Y nunca olvidarnos de que estamos tratando con personas, pero personas que cuando son visitadas por la enfermedad se sienten muy frágiles y muy vulnerables. Esto, como todo en la vida, hasta que no se pasa por ello no se sabe lo que es. Hay un abismo muy tremendo de cuando uno va a visitar a un enfermo con una bata o visitar a cuando uno está en la cama con un camisón enfermo. El espacio físico es muy pequeño, pero el espacio psicológico es abismal. Y esto, como todo, vuelto a decir, como todo en la vida, no se sabe hasta que una cosa no se pasa por él. Yo les puedo explicar, las mujeres más o menos lo entenderán, que es lo que es un cólico nefrítico, pero hasta que no se pasa por un cólico nefrítico no se sabe el dolor que es. Pues la vida, como mucha experiencia, pasa igual. Bueno, aquí yo le lanzo una pregunta. ¿Qué es lo que contagio yo cuando voy a visitar a un enfermo? Trabajemos las buenas actitudes. Le voy a poner ahora otro vídeo muy positivo. Esto es un chute de positivismo. Elegid vosotros en qué pueblo queréis vivir. Si en el pueblo donde la gente solo hace hablar de lo que va mal, donde la gente espera que otros no solucionen la vida, donde la gente ha perdido la ilusión, o si queréis vivir en el pueblo donde la gente ve la vida con objetividad, ve las cosas que no van bien, pero no se pasa todo el día lamentándose, sino lucha por mejorar en la medida de sus posibilidades esas cosas que no van bien y valora y agradece cada una de las cosas que hemos conseguido. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente, de ilusión, de vitalidad y de pasión. Y tenemos que extenderlo en nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de la que podías haber llevado. Mandela, en una celda 2x2, le sacaba el máximo jugo posible. Intentaba estar física e intelectualmente a tope. Creo en la gente normal que quiere ser mejor. Y os habéis dado cuenta que no he dicho ser el mejor empresario, el mejor directivo de España ni de tu empresa. He dicho ser la mejor versión de ti mismo. Dejar de pensar por qué no podemos hacer cosas y empezar a pensar cómo las podemos hacer. Evidentemente, si tenemos un sueldo mejor, una casa mejor, todo eso no digo que no valga para nada, pero todo eso no es lo decisivo que cambiaría nuestra vida. Lo que cambiaría nuestra vida es cambiar nuestra actitud. Si piensas que lo que vas a hacer es imposible, ni lo vas a intentar. Si piensas que lo que vas a hacer es difícil, pero lo puedes conseguir, a lo mejor lo consigues. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es inyectarnos ilusión. Y para eso hace falta ponerse objetivos ambiciosos pero alcanzables. ¿Habéis oído la combinación? Ambiciosos pero alcanzables. Lo que no podemos es aceptar la derrota antes de empezar. Pues yo estoy contento, creo que esta empresa está haciendo lo que puede para salir de la crisis. Pues yo estoy contento con mi jefe, pues yo estoy contento con mi vida personal. Por favor, los que estéis contentos, decirlo. Hace falta oírlo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Las personas que no pueden conseguir algo te dirán que tú tampoco. Porque claro, si él admitiera que tú te puedes ilusionar por tu trabajo, ¿qué estaría admitiendo? Su fracaso personal. No dejar que nadie os quite esas ganas de hacer las cosas mejor. Las personas
personas optimistas son personas que siempre están con inquietud de aprender. Y cuando hablo de aprender no estoy hablando solo de leer, estoy hablando de aprender de una película, aprender de una conversación, aprender de un paseo, aprender estás comiendo con alguien y preguntarle, ¿cómo has hecho este guiso? Es inquietud, es que eso está muy relacionado con lo que vamos a hablar dentro de 5 minutos, que es disfrute de la vida. Que la característica primera, la más importante para ser feliz, la primera que es común a todas las personas más felices del planeta es ser agradecidos. Los mejores directivos con mayúsculas que he conocido son buena gente. Y son agradecidos. Y son gente que valora a la gente. Y son gente que crea climas humanos en la empresa. Cuida a tu gente. Transmite todos estos valores a tu equipo. Que se respire un ambiente humano, de alta exigencia. Luis Galindo siempre habla de altísima exigencia, altísima cercanía. Altísima exigencia, altísima humanidad. Que hay 3 fuerzas que mueven el mundo. El poder, el dinero y el amor. Y la única que cuanto más das, más tienes es el amor. ¿Y sabéis además qué pasa cuando pones amor? Que eres capaz de conseguir casi todo. Nació con una lesión cerebral grave. Los neurólogos infantiles que lo trataron los primeros años garantizaban que no iba a poder leer, no iba a poder escribir, no iba a poder hablar. Ese niño hace 2 años entró en la universidad y fue el primer niño español que ha conseguido llegar a la universidad con esa lesión cerebral grave. Os estoy pidiendo que os reilusionéis. Y me parecía que la única fuerza moral que podía tener para pediros eso es que hubiera habido en mi vida algo muy cercano que me hubiera dado el ejemplo de lo que es reilusionarse. Y este es el ejemplo, es mi hijo. Algunos hemos decidido vivir días. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre consumir y vivir? Simplemente la consciencia. Tomar consciencia de dónde estás, qué estás haciendo, por qué y para qué. Que el futuro no está escrito. Que la persona que seremos dentro de 2, 3, 4 años depende de lo que empecemos a hacer al salir de aquí. Pon tu corazón, pon tu mente y pon tu alma en todo lo que hagas, pero las cosas más sencillas. En ello reside el secreto del éxito. Llevo 32 años en la calle y no he conocido a nadie que poniendo el corazón le vaya mal. Y estoy hablando de limpiadoras, estoy hablando de albañiles, estoy hablando de catedráticos, de médicos, de empresarios. En esta sociedad la mayoría de la gente sale por la mañana a cumplir. Cuando alguien sale a dejarse la piel, destaca, en donde sea. No os voy a engañar, si os dejáis la piel todos los días, ¿cómo llegaréis a casa por la noche? Muy cansados, pero a la vez muy orgullosos. Creo que vale la pena. Ha sido un auténtico placer que me hayáis dejado trabajar con vosotros. Gracias. Bueno, pues esto para que sigamos trabajando en las buenas actitudes. Bueno, pues tenemos que defender los derechos del enfermo, una pincelada de los derechos del enfermo, la confidencialidad, el guardar el secreto profesional, no digamos mal, la veracidad, siempre decirle la verdad, siempre que la pueda asumir, que no siempre se puede asumir toda la verdad, pero nunca engañar, el poder favorecer su autonomía, el que pueda estar acompañado por su familia y sus seres queridos, un trato humano. Y luego, como he dicho, cuando estamos vamos a visitar a un enfermo, a alguien que sufre, pues aparte de humanizar, estamos también evangelizando con nuestra presencia el mundo del dolor y el mundo del sufrimiento. Y para que esta atención, como he dicho también antes, sea integral, pues debe abarcar a toda la dimensión de la persona, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual. Vamos a hablar un poquito de las necesidades espirituales, que al hablar de necesidades espirituales se confunden con las necesidades religiosas. También una pincelada. Las necesidades espirituales son unas necesidades que todo ser humano lleva dentro de sí. Y me explico. Todos en nuestra vida tenemos la necesidad de amar y de sentirnos amados o queridos. Esa es una necesidad espiritual que está por encima de rezo, credo, sexo, lo que sea. Porque todo ser humano lo lleva adentro. Todos necesitamos amar y sentirnos amados. Es una necesidad espiritual. También otra necesidad espiritual es de ser reconocidos como personas, el poder volver a leer nuestra propia vida. Esto suele aparecer mucho al final de la vida o en cuidados paliativos, cuando ya sabemos que
nuestra vida está finalizando, pues florecen como que son más conscientes, ¿no? Otra necesidad espiritual es la búsqueda del sentido de mi vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿O por quién? A veces también necesitamos, cuando llega al final, sobre todo de nuestra vida, el liberarnos del sentimiento de culpa que nos han metido desde pequeño, el poder reconciliarnos consigo mismo, con los demás, y si uno es creyente, con Dios. Otra necesidad espiritual es la necesidad de establecer la vida más allá de uno mismo, desconectar el pasado, el presente y el futuro. Y luego ya dentro de las necesidades espirituales están las necesidades religiosas. Y también tenemos que saber atenderlas. El saber es la expresión religiosa. No es lo mismo atender las necesidades religiosas de un católico que de un musulmán, que de un protestante, que de un evangelista o que de un budista. Las necesidades religiosas están dentro de las necesidades espirituales. A veces decir necesidad espiritual se confunde con necesidad religiosa. No sé si me he sabido explicar bien. Las necesidades espirituales son unas necesidades que todo ser humano, ateo o creyente, lleva dentro. Y las necesidades religiosas están dentro de las necesidades espirituales. Un vídeo que habla sobre la fuerza del amor. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. Which kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. And so for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and
pues como he dicho antes, en todo ser humano hay una necesidad de dar un sentido a su vida, y lo contrario del sentido de la vida es el vacío. Víctor Frank decía que todo ser humano tiene voluntad de vivir con sentido, necesita vivir una vida con propósito, con significado. No es suficiente con vivir, resolver las necesidades de orden físico, psíquico o social. Necesita un para qué, una razón por la que vivir y un horizonte que dé sentido a su vida. Ya estoy terminando. Dificultades que se pueden presentar en el arte de cuidar, no solo a los profesionales, también a las familias. Pues mira, a veces es difícil el trato con la familia, porque la familia, pues el agobio que tiene de la enfermedad, a veces pues lo paga con el personal que está cuidando, la agresividad, entonces el saber dar buenos capotazos, el trato con la familia, pues es a veces una dificultad. Como dicen por la parte de Jerez, hay familias muy hartibles. Bueno, pues a veces el esfuerzo físico que requieren los cuidados que uno realiza. También a veces se sufre un desgaste emocional cuando uno se implica con un enfermo. A veces la duración prolongada de los cuidados te desgasta mucho. El escaso reconocimiento que se tiene por estos cuidados. Puede aparecer la soledad y la incomunicación. A veces es muy difícil cómo afrontar el deterioro y la muerte, porque nadie estamos preparados para ello y se nos enseña para eso. Que nacemos, vivimos, y llegamos a un ocaso y un día pues tenemos que morir. A veces puede aparecer la culpabilidad del profesional o del acompañante. El sentido de la frustración. Y para poder cuidar, pues también hay que cuidarse, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Bueno, pues hay que cuidarse a nivel físico, con una buena alimentación, descanso. También el cuidar nuestra parte psicológica, nuestro cuidado social, mantener los lazos afectivos. El cuidado espiritual, que no es otra cosa que dar sentido a nuestra vida a través de nuestro interior. Esta frase resume muy bien la época del siglo XXI que nos ha tocado vivir, que hoy tenemos de todo, no carecemos de nada, pero muchas veces no sabemos para qué vivimos. De ahí que haya tanta gente frustrada y perdida. Y esto que se nos quede también grabado a todos. Vivimos en un mundo tan agitado, tan deprisa, que a veces lo urgente no deja sitio a lo importante. Aquí la mayoría pues son ustedes madres y también ya abuelas, ¿no? Pues la sociedad que nos ha tocado vivir, a los niños se les dan muchas cosas. Pero a veces muy poco cariño. Este vídeo es un reflejo de ello. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad?
más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres, papá y mamá. Pues que lo urgente en esta vida no nos haga perder de vista que es lo más importante en nuestra vida. Termino ya. Que no pasemos nunca de largo ante la persona que sufre. Y a la hora de visitar los enfermos, como agentes de pastoral, como visitadores, quedarnos con esta frase del Evangelio que yo creo que resume muy bien la charla de una hora o algo más que llevo, ¿no? Tratar a los demás como me gustaría que me tratasen a mí. Terminamos con esta frase de San Juan de Dios. En una de sus cartas se conservan 6 cartas. Que decía, si mirásemos cuán grande es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien mientras pudiésemos. La verdad es que da mucho para pensar y para meditar en los equipos de Pastoral de la Salud. Y lo haremos. Sacamos el compromiso de hacerlo. Y sí, sí. Eso no vamos a dar lugar a que venga usted otra vez, se lo mandamos antes. Y nada, y darle las gracias por haberse desplazado y por haber compartido con nosotros su experiencia. Muchísimas gracias.